Pues buenas noches, hermanos. Esta es la lección número 5. Ya nos estamos acercando nuevamente a la mitad de este curso. Como se han dado cuenta, este curso ha sido constantemente hablar de las luchas que tenemos como cristianos, aquello que enfrentamos constantemente cuando nosotros tomamos esa decisión por Cristo. Y sí, significa ir contracorriente, significa ir hasta en contra de nuestra propia naturaleza, significa incluso elegir las amistades que tenemos, significa tener tal vez fines de semana diferentes, con domingos entregados al Señor completamente, significa empezar a pensar en dónde puedo servir, en qué ministerio puedo yo colaborar. Significan muchas cosas, muchos desafíos. Ir con una vida realmente con la intención de buscar enaltecer y glorificar al Señor. Y eso empieza desde el corazón. No lo hacemos solamente nosotros. Sí es nuestra voluntad la que se ve implicada en estas decisiones, pero también el Espíritu Santo que está en nosotros nos ayuda en ese proceso de transformación que hemos entendido que se llama santificación, que es gradual, es un proceso. Somos justificados, ese es un proceso, o no es un proceso, es más bien algo inmediato una vez que lo aceptamos. Y el proceso que continúa es el de santificación, ese proceso constante a ser transformados por el Espíritu Santo para agradar a Dios y eventualmente, ya sea que el Señor lo decida que sea pronto, ojalá fuera, o que decida que pase mucho tiempo, pues una vez estar en su presencia con Él, como fue el plan. Entonces vamos a iniciar nuestra clase con esta primera parte que siempre es lo que hacemos. Vamos a rellenar el subtítulo de la lección y en esta ocasión vamos a escribir honestidad contra hipocresía. Honestidad contra hipocresía. El subtítulo de la lección es honestidad contra hipocresía. Y vamos a rellenar las palabras que hacen falta. Voy a decir la frase completa y ustedes van poniendo las palabras que hacen falta. A pesar de que el mundo es hostil a la fe cristiana, debemos compartir nuestra fe venciendo el temor. A pesar de que el mundo es hostil a la fe cristiana, debemos compartir nuestra fe venciendo el temor. Las palabras son mundo, hostil, cristiana, compartir, fe y temor. Sabemos entonces que estamos nosotros de paso, por así decirlo, ¿no? Que este mundo está siendo gobernado, por así decirlo, por toda serie de cosas, de pensamientos, de ideologías, de corrientes que para nada glorifican a Dios y que nuestra nacionalidad, así entendida como nuestra pertenencia y nuestra identidad en Cristo, nos hace saber que nosotros no somos de aquí en ese sentido, ¿no? Que somos llamados como iglesia a estar en algún momento en la presencia del Señor. Entonces, podemos entender que el mundo en ese sentido está siendo gobernado por el mal. Sin embargo, dentro de esa situación, Dios es soberano y eso no lo podemos omitir. Pero la realidad es que cuando estamos en territorio enemigo, para fines prácticos, llamémoslo así, la realidad es que nos enfrentamos constantemente con una lucha, ¿no? Y es entonces que como cristianos sucede algo particular, o nos volvemos unos cristianos, y vamos a llamarlo así para fines prácticos, anónimos, que nadie se da cuenta que somos cristianos, o nos volvemos unos cristianos públicos que viven su fe delante de todos y que todo el mundo sabe que tú eres cristiano, yo soy cristiano y así actuamos. Pero enfrentándonos en esta situación constante de lucha, de una cierta manera, un repelo, el que nos alejen de cierta manera, nos excluyan, que en algunas cosas para nada participamos, pues constantemente hay la posibilidad de caer en esta serie de diferentes clases, vamos a llamarle de cristianismos anónimo. Y vamos a ver, nosotros vemos ahí en la que encontramos una serie de dibujos que corresponden a ciertas clases de cristianos que toman la decisión de para no causarse conflictos con el mundo, deciden tomar actitudes que, ojo, hay que mencionarlo y tengo que ser muy, muy claro aquí. Son ejemplos que no debemos nosotros de seguir. Son actitudes que nosotros no debemos de cumplir. Entonces, justamente aprendemos de estas para no caer en esas situaciones. Y vamos a ver el primero. Estas son, de nuevo, maneras equivocadas de manejar esa hostilidad, ese rechazo del mundo contra nuestra fe. Son ejemplos malos, están equivocados, pero nos sirven para aprender y en ese sentido, pues claramente no se deben de imitar. Entonces vamos a ver con el primero. El primero es el despistado y vamos a ver ahí un personaje que podrán encontrar en la parte superior izquierda, me parece que está ahí. Les comparto ahorita el muñequito, el despistado, que es una personita que está como chiflando. Es el primero. Y ahí vamos a ver que la actitud que tiene es finge demencia
ante los inconversos por comodidad. Fije que no sabe nada por los inconversos, por las personas que no son salvas, por comodidad, para estar cómodo él. Y su frase célebre, que ahí la van a poder rellenar, cada quien su vida, cada quien su vida. Ahora sí, entonces vamos a iniciar con la primera cita, que incluso me parece que en sus cuadernillos la tienen anotada, que es Marcos 14:71 y voy a compartir pantalla. ¿Ya ven pantalla? Ok, en el contexto en el que estamos, vamos a leer un poquito antes para saber exactamente qué pasó. De todas maneras, es algo que conocemos. Siempre, bueno, lo hemos visto con mucha regularidad, es un pasaje que conocemos sobre la negación de Pedro a Jesús. Entonces, leo desde el versículo 66 y dice, mientras Pedro estaba abajo en el patio. Recordemos que estas partes que encontramos aquí, nada más para mencionar, son citas que encontramos en los evangelios sinópticos. ¿Qué es un evangelio sinóptico? Aquel que refleja de cierta manera los mismos eventos, como si fueran como sincronizados, y estos son el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. En el caso del evangelio de Juan, fue escrito posteriormente y tiene un enfoque diferente. También se cuentan ciertas cosas, podemos encontrar ciertas cosas, como es este caso. Aquí encontramos el Evangelio de Juan, que también menciona este evento, pero el enfoque del Evangelio de Juan está un poco más hacia la persona de Jesús directamente, mientras que en el caso de los primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, están más enfocados en el ministerio de Jesús, aquellas cosas que hizo Jesús con sus discípulos. Entonces, es aquí que por eso podemos encontrar en algunas Biblias que nos mencionen dónde podemos encontrar el mismo pasaje descrito en otros evangelios. Aquí incluso se describe el Evangelio de Juan, que como les menciono no es sinóptico, no tiene esta característica como los tres primeros. Leo ahora sí. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús, le dijo ella. Continúo en la siguiente parte, bueno, mi Biblia está repartida en la siguiente hoja, pero él lo negó. No lo conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando. Y salió afuera a la entrada. Cuando la criada le abrió, lo vio, allí le dijo de nuevo a los presentes, este es uno de ellos. Él lo volvió a negar. Poco después, los que estaban allí le dijeron a Pedro, seguro que tú eres uno de ellos, pues eres Galileo. Él comenzó a echarse maldiciones. No conozco a ese hombre del que hablan, les juro. Y bueno, terminamos aunque ya pasamos la cita, el capítulo con este último versículo. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Esto es lo que conocemos como la negación de Pedro a Jesús. Y en el contexto de nuestra clase, particularmente, es justamente esa actitud que podemos tener como cristianos de fingir demencia, fingir que yo no sé nada, fingir que yo no reconozco lo que está pasando, hago omisión y paso desapercibido, ¿no? Y al final de cuentas caigo en esta actitud, como dice la frase, cada quien su vida. De cierta manera, Pedro estaba, pues, por miedo, por pánico, por lo que pudiera pasarle, pues negando a Jesús. Entonces, la frase ejemplifica perfectamente la actitud que él estaba teniendo. Cada quien su vida. Sabemos que de cierta manera posterior Jesús restaura a Pedro, pero la realidad es que esto nunca debería haber pasado, ¿no? Entonces, ese es el primer personaje que vemos, el que está chiflando, el despistado. Vamos con el segundo, el santurrón. Este lo van a encontrar con el monito que está como con un aro en la cabeza. Y verán que hay la frase que tiene, la actitud que tiene, por no contaminarse, vive como cristiano secreto. Y su frase es, yo no me junto con esa chusma. Esa frase que hemos escuchado muy últimamente por esta serie que se ha estado difundiendo mucho. Digo, no sé si son fanáticos, yo no realmente, pero aquí es la frase que el Paz nos pone, ¿no? Yo no me junto con esa chusma. Y vamos al pasaje que viene ahí descrito en la parte de abajo. Es Juan 17, del 15 al 18.
todas maneras, lo tienen ustedes anotado y nada más vamos a hacer lectura de ese pasaje. Juan 17, del 15 al 18. Igualmente comparto pantalla. Y aquí estamos en el capítulo 17, del versículo 15 al 18. Estamos en el contexto de una oración que hace Jesús por sus discípulos previo a que fuera arrestado. Y él dice en oración: no te pido que los quites del mundo, estoy en esta parte, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Y el 18, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Aquí vemos la gran preocupación que tenía Jesús por sus discípulos, porque la realidad es que ellos iban a enfrentar persecución, iban a enfrentar rechazo, iban a enfrentar una serie de cosas que justamente iban a significar que ellos pasaran por muchísimas cosas al una vez estar difundiendo el evangelio y cumpliendo con aquella misión, la gran comisión, ¿no? Entonces, esta es la cita que corresponde a este personaje, el santurrón, el que finge no contaminarse, el que presume de ser superior de cierta manera y que incluso se parece a los demás en ese sentido de creerse más. Vamos con el siguiente, el número 3. El que es un submarino. Y la actitud que tiene la capacidad de ocultar su cristianismo cuando no es un día de culto. La frase es: no exageres ni que fuera domingo. Esa es la frase que vamos a anotar. El submarino, que lo tienen abajito del caminito que va hacia el mundo. No exageres ni que fuera domingo. Esa es la frase. Y la cita que ahí tienen marcada, corresponde a Proverbios. Igualmente, comparto pantalla. Proverbios, y ese es el versículo 9. Quien se conduce con integridad anda seguro. Quien anda en malos pasos será descubierto. Sabemos que los proverbios tienen muchísima sabiduría. Se le atribuyen a Salomón. Y sabemos que era un hombre que pidió por sabiduría y Dios lo llenó de mucha sabiduría. Incluso hacían viajes para consultarlo en ese sentido. Y aquí reconocemos estas palabras: quien se conduce con integridad anda seguro. Quien anda en caminos perversos será descubierto. Realmente el ser nosotros correctos en todo momento, pues habla de nuestra integridad, habla de nuestro compromiso. Y al final de cuentas, el que cae en actitudes eh, de hipocresía, podríamos decir, de ahorita sí, después no, en algún momento la gente se da cuenta y en algún momento incluso las personas que son inconversas nos pueden decir: no que eres cristiano, no que tú eh, lees la Biblia, no que tú, y nos pueden decir de esa manera. Y pues la realidad es que es cuando nosotros caemos en actitudes que pues no son correctas y que incluso los inconversos, que aunque no tengan conocimiento de la Biblia, del compromiso que nosotros hemos hecho, pues también pueden reconocer ciertas cosas que no son buenas e incluso nos pueden ellos de cierta manera señalar. Vamos con el punto número 4, bueno, el personaje número 4, el jinete. Y está hasta abajo en la esquina. Vive con un pie en la vida cristiana y otro en el mundo. Y la frase es: Dios y yo. Dios y yo. Reconocemos que hemos estado viendo esta parte de poner a Dios en nuestro corazón. En ese sentido va esta frase, en que sí, le doy su lugar a Dios, pero al igual yo también me pongo. En ese sentido de que yo también tomo las decisiones al igual y no busco glorificarlo, sino también busco lo que a mí me parece correcto, ¿no? Entonces, por eso tiene un pie en la vida cristiana y otro en el mundo. De cierta manera, un poco a conveniencia. Y esa cita corresponde al libro de Santiago. Incluso ha sido o es el devocional que estamos llevando ahorita con Eli. Y la cita corresponde al versículo 8. En el contexto del libro de Santiago, para muchos teólogos es un libro que hace eh, énfasis en la práctica del evangelio. Con esto me refiero a que en el libro de Santiago, más que describirnos el evangelio propiamente y describirnos la vida como cristianos, nos describe el cómo llevar a la práctica este compromiso, esta decisión que hemos tomado por Cristo. Entonces, habla de cómo deberíamos de actuar como cristianos. Y en ese contexto entendemos la cita, lo que corresponde al versículo 8. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace.
Y claramente, pues aquí se menciona que no es algo que nosotros debamos de hacer. Ser inconstantes y ser indecisos entre el compromiso que hemos hecho con Cristo y con la vida que debemos de llevar para glorificarlo y enaltecerlo, o la vida que es más cómoda en el sentido de que no nos eh, conflictuamos con amistades que son inconversas, hacemos cosas que para nada lo glorifican, pero que a nosotros nos gustan, nos agradan tal vez. Y en ese sentido habla esta cita de que nosotros tomemos una decisión tajante, tal cual, y que nos comprometamos con eso que hayamos decidido. Vamos con el último personaje, el que está como, bueno, el número 5 yo lo tengo aquí anotado, que es el camaleón. Y pues como una de las particularidades que tiene este animal, la actitud es, se comporta de acuerdo a la ocasión. Ahora, su frase célebre es, a la tierra que fuese, haz lo que vieres. A la tierra que fueres, haz lo que vieres. Y esta cita corresponde a una pequeña cartita, la carta de Tito, el capítulo 2, del versículo 11 al 12. Y la cita dice, aquí abajo estamos, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, versículo 12, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Entonces, esta cita primeramente habla de aquello que Pablo ya ha estado diciendo en muchas de sus cartas anteriormente, sobre la gracia, ese don, ese regalo gratuito, inmerecido que Dios nos da para volver a restaurar la relación que tenemos con Dios. Y también toda esa serie de cosas que hemos aprendido sobre la necesidad del hombre de corregir su conducta natural y de buscar hacer todo aquello malo, pues aquí se nos ha enseñado de cierta manera y hemos aprendido a partir de esas cartas, que si las leyéramos eso sería el resultado, de cómo es que debemos de vivir, que tenemos que tener un dominio propio, que tenemos que ser constantes, esa devoción, y que tenemos que ser justos en esa actitud que tomemos. Y bueno, estos son los 5 ejemplos que podemos encontrar que son actitudes que podemos tomar nosotros como cristianos para buscar no complicarnos de cierta manera con la hostilidad que el mundo puede tener contra nuestra fe, para no recibir rechazo, para no tener que ser selectivos con nuestras amistades, sino al contrario, simplemente pasar desapercibido, no generar molestia, no generar incomodidad, que al final de cuentas eso es lo que sucede cuando nosotros nos confrontamos con el Evangelio y nos damos cuenta que hay cosas en nuestra vida que no son correctas y que debemos de cambiar. En ese sentido van estos ejemplos. Cada uno sabrá qué actitud pudo haber caído en algún momento de su vida, en no mencionar que era cristiano en alguna ocasión que pudo haber sido importante, que pudo haber sido de testimonio, en tal vez no tomarse correctamente o tajantemente aquellos compromisos, el tomar decisiones por sí mismo, aunque tratabas también de hacer lo que Dios pedía, en, a los lugares que fueres, hicieras lo que vieres en ese sentido. Sea cual sea el caso, al final de cuentas nosotros podemos aprender de esto, corregir y tomar una decisión diferente. Es entonces que vemos ahora nuestra responsabilidad, aquello que ya nos corresponde una vez sabiendo esto. El cristiano verdadero no se tiene que ocultar bajo ninguna careta, bajo ninguna forma para vivir su fe. Debe de estar dispuesto a vivir con claridad con lo que cree y de cierta manera que su vida, la forma en que se conduce, su testimonio, todo lo que haga, sea un ejemplo de lo que en él ha puesto su fe. Predique con su forma de actuar, de vivir, incluso sin siquiera mencionar la Biblia, que la gente vea ese distintivo en nosotros, ese reflejo. Es entonces que vamos a llenar el último dibujito que encontramos en la esquina
Y justo abajito de la iglesia vamos a poner la siguiente frase. El cristiano es un puente entre Dios y el pecado. Testifica sabiendo que, y son los puntos que vemos desarrollados ahí que vamos a rellenar ahorita. Repito, el cristiano es un puente entre Dios y el pecador. Testifica sabiendo que, igual también se los comparto en el chat, va abajito de la iglesia. Abajito de la iglesia en la parte inferior, abajito de la iglesia, y corresponde a los puntos que vemos ahí, a las viñetas, que vemos justamente al ladito de la persona que está alzando su brazo en la iglesia. Abajito de la iglesia, que hay varias frases que se tienen que terminar de rellenar. Estamos en esa parte del manual. Entonces, vamos a terminar de rellenar las frases. La primera frase es, de ello depende el destino de mucha gente. De ello depende el destino de mucha gente. La siguiente frase dice, de ello depende el crecimiento de su vida. De ello depende el crecimiento de su vida. La tercera frase es un mandato ineludible de Dios. Y la última, como es algo natural, después de la primera vez será sencillo. Como es algo natural, después de la primera vez será sencillo. ¿Hace falta que la repita alguna de las frases? No, está bien, gracias. Ok, como recordarán, hay citas que corresponden a la cita base, como le llamamos en la clase, que es la cita que sostiene toda la clase, ¿no? En la que nos enfocamos. Y en este caso, van a encontrar ahí que dice texto a memorizar. El devocional, el material, busca que nosotros memoricemos estas citas. Entonces, la cita que vamos a anotar ahí es Marcos 16:15. Marcos 16:15. Y vamos a leer esa cita. Comparto pantalla, como también la pueden buscar en su Biblia. Marcos 16:15 y comparto pantalla. Leo desde el versículo 14, nada más para el contexto de qué es lo que está pasando, quién está diciendo estas palabras y qué está sucediendo. Y leemos entonces en el versículo 14. Por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que le habían visto resucitado. Versículo 15. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Esa es la cita. Estas son palabras de Jesús antes de que ascienda y que después, bueno, venga el Espíritu Santo. Y vemos que lo último que hizo, pues fue tanto regañarlos por su falta de fe y por la falta de tener la seguridad de que Jesús había resucitado. Aún así, les encomienda algo. Vayan y compartan todo esto a todo el mundo. Lo que yo les he enseñado, compártanlo. Esto también lo podemos entender como la gran comisión, ir de hacer discípulos. Estas son las palabras que encontramos en el Evangelio de Marcos, que, bueno, a pesar de que no son la gran comisión y de hacer discípulos, en ese sentido habla de lo mismo, de esa encomienda que dejó Jesús antes de él ascender. Y encontramos entonces en esta cita tres particularidades, vamos a llamarlo así. Jesús da la orden, esto es una orden. Así que, de nuevo, como lo vimos en las frases, no podemos nosotros evadirlo, no podemos eludir y desobedecer aquello que Él ordenó y ordenó a sus discípulos y por ende a nosotros también tenemos esa comisión, esa ordenanza. El segundo punto que podemos descubrir en esta cita y que podemos aprender es que todo el mundo involucra a cualquier parte, en cualquier lugar sin excepción. Sé que de cierta manera nosotros tenemos una vida particular en el sentido de que tenemos un trabajo, tenemos familia, tenemos circunstancias. Bueno, ese es para nosotros el lugar en donde nosotros debemos de enfocar eh, el compartir el mensaje de salvación. Ya lo veíamos en la clase de testimonio del módulo 1, donde veíamos las diferentes maneras en que nosotros podemos compartir el Evangelio.
Podemos compartirlo desde cómo fue nuestra experiencia al convertirnos, cómo conocimos a Jesús, qué pasó una vez que nosotros decidimos y tomamos esta decisión, cómo cambió nuestra vida. Eso es único, es personal, completamente único. Nadie tiene la misma historia, porque cada uno pasa su vida de manera diferente y su conversión es diferente. Podemos hacerlo desde las cosas que hemos aprendido, en el sentido de yo he experimentado al Señor o a Dios en una situación de mucha enfermedad y en oración y confiando, Él restauró mi salud. Y eso pueden ser vivencias. He conocido un Dios que es proveedor en situaciones donde no había forma de que yo supiera cómo iba a resolver la situación económica, Dios lo resolvió. Esos son el tipo de cosas que aprendemos de una vida cristiana, ¿no? O lo podemos hacer en un enfoque más en el sentido de, yo viví esta situación antes de conocer a Cristo, una situación de adicción, por ejemplo, podría ser el caso. Todos estos son ejemplos, ¿no? Y entonces puedo entender a una persona que está pasando por lo mismo y le puedo yo compartir que a partir de que conocí a Jesús, fui transformado. Y entonces las personas tienen mayor facilidad de acercarse. Recordemos que nuestro testimonio incluso puede tener mayor impacto que incluso un sermón. Algunas personas inconversas, algunas personas que no conocen de Jesús, pueden tener cierto rechazo con los pastores, porque saben que la intención de ellos es compartir el Evangelio, aunque no es lo único que hacen, y la realidad no es lo que de cierta manera tendrían que hacer ellos como pastores, sino como pastores tienen que guiar una iglesia. Pero todos como cristianos, seamos pastores, seamos maestros, seamos asistentes en una iglesia, en nuestra iglesia, todos tenemos esta encomienda, esta ordenanza y compartir las buenas nuevas. Entonces, que un pastor lo haga es parte de ser cristiano, no parte de ser pastor en ese sentido. Eso es algo que nosotros también tenemos que hacer. Y finalmente, bueno, la cita, vemos que dice a toda criatura. Esto hace referencia a que todos sin excepción, hombres y mujeres, de las características que sean, de la edad que sean, con el tipo de gustos, infinidad, o sea, no se discrimina a nadie en ese sentido. A todos por igual se les debe de compartir. Entonces, al final, ya en este último punto de la clase, el desafío es ese. El desafío es que, y la lección lo busca que lo hagamos de manera personal, que nosotros hagamos una lista personal de aquellas personas que tenemos cercanas y que podríamos compartirles. Podrían ser personas del trabajo, podrían ser de la escuela, podrían ser amigos, podrían ser de, eh, de la oficina, podría ser incluso familia. A veces tenemos todavía miembros en nuestra familia que son inconversos, que saben que nosotros vamos a hacer algo el domingo, pero no tienen en realidad idea de exactamente qué es lo que hacemos. Y ojo, esto no quiere decir que o podamos confundir que se trata de invitarlos a la iglesia. No, se trata de que así en cierta manera, pero no se queda ahí, sino se trata también de compartirle lo que nosotros hemos vivido a partir de conocer a Cristo. Ese es el desafío, que nosotros vivamos íntegramente, con intención, con una convicción en nuestras decisiones, en nuestro actuar, que siempre muestre al mundo que somos cristianos, que le pertenecemos a Dios, que buscamos glorificarlo, enaltecerlo y que en todo momento hacemos lo que sabemos que debemos de hacer por aquel que murió por nosotros. Entonces, el reto, el desafío, es que vivamos integralmente, intencionalmente, pese a que nosotros podamos estar enfrentando rechazo, odio, burlas. La realidad es que no buscamos nosotros el reconocimiento de los hombres, y así lo dice la Biblia. Busquemos glorificar y enaltecer y agradar a Dios con nuestra vida. Ese es el estilo de vida que debemos de tener. Tener una vida que muestre, que refleje al Señor. Entonces, esa es la clase número 5. Estamos eh, en este módulo que nos desafía a combatir esa lucha que tenemos nosotros como cristianos, a nosotros a tomar una decisión constante, firme de todos los días y, y seguir, persistir. Vamos a seguir enfrentándonos a diferentes temas en este mismo módulo y más adelante vamos a estar desafiándonos con cosas aún más profundas. Pero es importante que a este punto de nuestro discipulado, de este venir y ved, eh, vayamos nosotros tomando
esos pasos firmes y dando seguridad en cada una de las cosas que hagamos, siempre glorificando a Dios.